Bueno, buenos días otra vez. Como vamos justísimos de tiempo, ya os avanzo además que uno de nuestros ponentes, Gonzalo de la Cámara, tiene que marcharse, pero muy, muy rápido. O sea que si en un momento determinado de la mesa veis que se levanta, es que se tiene que ir. Tiene un tren a una hora determinada que no le va a esperar, ¿vale? Bien, presento rápidamente a los dos ponentes, aunque lo de rápidamente es complicado porque tienen un currículo ambos espectacular, pero por orden de intervención, primero de nada presento a Gonzalo de la Cámara, que es un economista especializado en la gestión sostenible de recursos naturales. Tiene una trayectoria larguísima de más de 25 años en estos temas de sostenibilidad y política ambiental. Es director del Centro de Agua y Adaptación al Cambio Climático de IE University y miembro de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles, además de ser asesor de un montón de instituciones internacionales. Tiene además experiencia docente en varias universidades y en programas internacionales y un papel clave también en una serie muy larga de instituciones internacionales. En particular hay un foro en el que él especialmente trabaja y que tiene como miembros de ese foro premios Nobel de Economía y de la Paz. Nuestra otra ponente es Cecilia Tortajada, que creo que va a salir en pantalla según me han dicho, que intervendrá vía online y parece que no, ¿sí? Ahora, bien, pues entonces aprovecho ya, buenos días Cecilia, aprovecho para presentarla. Cecilia Tortajada es profesora en Innovación Ambiental en la Universidad de Glasgow y además es investigadora principal adjunta en la Universidad Nacional de Singapur. También con un montón de años, 25 años de experiencia en gestión del agua, en medio ambiente y en recursos naturales. Y su trabajo se enfoca sobre todo en comprender los efectos de los cambios globales sobre los recursos hídricos, los sistemas alimentarios y las sociedades. Es además editora y miembro del consejo editorial de diversas revistas relacionadas con el agua, es decir, centradas en recursos hídricos y en sostenibilidad, y tiene también una cantidad ingente de publicaciones que están traducidas a diversos idiomas. Bien, ya sin más dilación, vamos a dar paso a Gonzalo. En principio, pensad que tenéis 25 minutos cada uno y dejar luego 10 minutos para el debate. Organizaremos la sesión, si os parece, dado que Gonzalo de la Cámara se tiene que ir muy rápido. Él intervendrá y cuando él acabe su intervención, si hay alguna pregunta, ya se la dirigimos y así él luego tranquilamente se puede ir y nosotros podemos seguir también tranquilamente con la sesión. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Un placer para mí estar aquí. Muchas gracias a Joan y a David especialmente por intervenir en castellano, aunque yo nunca diría esa cosa tan bochornosa de que hablo catalán en la intimidad, que todavía me da vergüenza cuando la recuerdo, pero tengo familia catalana, de manera que entiendo el catalán y si hubieseis hablado en catalán también os hubieses entendido. Además, me han parecido muy interesantes las tres intervenciones y me referiré a alguna de ellas cuando hable, aunque hable desde esta experiencia internacional en más de 100 países. Y tenía dos opciones. Una, hacer una descripción, digamos, de algunas ilustraciones sobre casos de éxito a nivel internacional en la gestión de la sequía, que desde mi punto de vista quedaría un poquito descriptiva, o ir desde una perspectiva un poco más analítica, destilar algunas conclusiones, que es esencialmente lo que quiero compartir con todos los asistentes. Si pensamos en las sequías, casi me gustaría comenzar, y si de hecho me quedase sin tiempo, si estos mensajes llegan, ya me sentiría más que satisfecho. Me gustaría romper una serie de mitos. Primero, ponemos demasiado énfasis en la sequía, cuando la sequía no es nada más que un síntoma del síndrome. Es decir, es la manifestación aguda de un desafío crónico. El desafío crónico no solo en las cuencas internas de Cataluña, sino en muchas de las regiones del planeta donde nos encontramos con características similares. El desafío crónico es un desafío de escasez crónica, de escasez a largo plazo, de escasez estructural, de necesidad de adaptación al cambio climático. Es decir, el foco debería estar en la garantía de seguridad hídrica a medio y largo plazo y no solo en la provisión de servicios de agua para demandas, por cierto, en ocasiones crecientes de una manera bastante irreflexiva, de una manera ilimitada. Bien, esta es la primera reflexión, que hablaremos de sequía porque la sequía tiene, digamos, hay una implicación emocional directa con este tipo de fenómenos, pero en realidad no es ahí donde está el desafío. Siempre pongo el ejemplo cuando hablo ante otro tipo de audiencias, ¿no? Cuando hablo a mis propios estudiantes en la universidad, de que la sequía es la fiebre,
pero uno no se interesa por la fiebre, se interesa por aquello que está causando la fiebre. Bien, y yo creo que tenemos un problema que va mucho más allá de las sequías, que por cierto, cada vez serán más frecuentes e intensas, y ahora con un fenómeno recientemente descrito a nivel científico que tiene que ver con eso que llamamos flash droughts, que son sequías que se desencadenan incluso en días, ¿sí? En días, en semanas, de una manera muy intensa y que por lo tanto se saltan los sistemas de prevención de sequía, los sistemas de alerta temprana y nos impiden reaccionar de una manera adecuada. La segunda observación que quisiera hacer tiene que ver con lo siguiente. Hay evidencia más que de sobra a nivel internacional de que en sentido estricto la sequía no se resuelve con la lluvia. Es decir, que la lluvia no resuelve la mayor parte de los desafíos a los que nos enfrentamos. Hay ejemplos, mientras escuchaba, tomaba nota de algunos ejemplos internacionales que me parecen especialmente relevantes. No voy a mencionar pequeñas sequías, voy a mencionar grandes eventos de sequía. La sequía que se da desde el año 2011 al año 2017 en el estado de California fue seguida por una serie de precipitaciones absolutamente torrenciales. No resolvió en absoluto ni la sequía en sentido estricto, ni por supuesto la escasez estructural del estado de California. Lo mismo podemos decir para Ciudad del Cabo, con el famoso Day Zero, que nunca llegó finalmente, entre otras cosas porque llovió y en el corto plazo no fue necesario incurrir en esas restricciones de consumo, que se produjo entre el 15 y el 18. Podemos hablar del caso de Chennai, una de las 6 ciudades más importantes de India, en el 18 y el 19. La sequía del milenio entre el 97 y el 2009 en Australia, que dio lugar a la que desde mi punto de vista es la reforma legal más ambiciosa en relación a la gestión de recursos hídricos, probablemente a nivel histórico, a nivel mundial. Esto fue seguido de 2 años de inundaciones pertinaces en el 10 y el 11. No resolvió los problemas, especialmente en las cuencas del sur de Australia. El nordeste de Brasil, entre el 12 y el 18, que afectó a los 3 motores de cola de la economía brasileña, no ya al nordeste tradicional donde se producen problemas de escasez, sino a ciudades, a las áreas metropolitanas de Río, Sao Paulo y al estado de Minas Gerais. ¿Sí? Los 3 motores de cola de una economía de más de 100 millones de habitantes. ¿Sí? Las inundaciones posteriores, las inundaciones más recientes en Porto Alegre, no resuelven para nada un problema de escasez estructural. Y finalmente, en este momento estamos hablando, mientras que hay una dana en Valencia que aparentemente sube hacia aquí, esa dana ya ha matado a 51 personas y ha hecho que desaparezcan decenas de personas. Retaría a cualquiera que me dijese cómo eso va a resolver los problemas de escasez estructural en las cuencas del Júcar y el Segura. En absoluto, bajo ningún concepto. Por tanto, salvo que uno crea en San Pedro o en las deidades propias de los Cherokee, ¿sí? La sequía no la resuelve la lluvia en absoluto. Pero es que voy a ir más lejos. Las soluciones a la sequía no pueden ser soluciones solo desde el punto de vista del aumento de la disponibilidad a largo plazo de agua. Creo que las presentaciones anteriores han sido elocuentes al respecto, pero me voy a referir a la de Joan. ¿Sí? Joan decía, creo explícitamente, él decía, en las cuencas internas de Cataluña no tenemos un problema de disponibilidad en sentido estricto, sí tenemos un problema claro de distribución y hay asimetrías espaciales y temporales que deberíamos atender. Bueno, esto centra la discusión, nos pone en otro contexto completamente diferente. Creo que David se refería también a cuando le indica a sus alumnos que no existe un problema de escasez. De hecho, la cantidad de agua que hay disponible en la biosfera es la misma de siempre. ¿Sí? Nuestra reflexión tiene que ir en otro sentido. Tenemos que ser capaces de por un lado, entender hasta dónde podemos llevar los enfoques de eso que mal llamamos por el lado de la oferta, porque aquí no hablamos de oferta, sino de disponibilidad real a largo plazo, y por otro lado, qué necesidad tenemos de completar esos enfoques de oferta con enfoques de gestión de la demanda, que ha sido tradicionalmente la hermana pobre en este tipo de discusiones. Bien. Y sin detenerme más en este tipo de observaciones que me parecen, claro, en realidad lo que estoy diciendo a mí me resulta obvio, me resulta casi, me atrevería a decir que casi hasta trivial. ¿Para qué invitan a este tipo a decirnos estas cosas que son de sentido común? Pero es que lamentablemente lo que uno ve habitualmente es que este tipo de cuestiones no se entienden, ¿sí? Es muy sorprendente que se ponga a llover aquí o se ponga a llover en Santiago de Chile y pensemos que el problema se ha resuelto, ¿verdad? No se resuelve en absoluto porque no es ahí donde está el desafío fundamental. Bien, si nos centramos en la envolvente de todas estas discusiones, el cambio climático, voy a hacer una serie de observaciones muy rápidas para entrar en el meollo de la cuestión.
La primera, enfatizamos todos los que estamos aquí, tenemos ya el nivel cultural suficiente como para saber que el cambio climático es un fenómeno global, es decir, nos afecta a todos sin excepción. ¿Bien? Pero lo que muestran estos datos de la NASA es que en realidad nos afecta a todos, pero de manera asimétrica, es decir, nos afecta a todos, pero no de igual manera. Es decir, como una pandemia, para que nos entendamos. ¿Bien? Si nos vamos a los tres elementos, a los tres mensajes centrales del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas en relación al cambio climático, nos dejan algunas señales muy interesantes. La primera, seguro que esta es una conversación que podéis tener el sábado con familia y amigos, ¿verdad? Siempre hay un cuñado que nos dice, no, pero cambio climático ha habido siempre. ¿Sí? Los dinosaurios, a mí lo de los dinosaurios, yo soy muy tranquilo, pero me enerva, ¿no? Lo de los dinosaurios. Mira, es que no estamos hablando del cambio climático, es que estamos hablando de este cambio climático. Y este cambio climático, ya sé que ha habido muchos, en escala paleontológica, ¿bien? Pero este cambio climático genera un aumento de la temperatura global sin precedentes en los últimos 2000 años, ¿sí? Y lo relevante de este cambio no es el cambio en sí, es la intensidad y la velocidad de este cambio. Segundo elemento de evidencia científica muy relevante, somos corresponsables del problema. También somos corresponsables de la solución, por hablar en términos menos apocalípticos, ¿verdad? Pero, es decir, todo esto se debe en gran medida, no a los volcanes de Islandia, no, se debe en gran medida a que nosotros hemos añadido una serie de emisiones de gases de efecto invernadero. Y tercero, muy importante este tema porque se vincula con el siguiente que voy a mencionar. En realidad estamos cerca de umbrales críticos de lo que los economistas o los científicos llamamos no linealidad. ¿Sí? Es decir, ahora un aumento marginal de la temperatura global o de la temperatura en determinadas zonas puede conducirnos a impactos irreversibles o difícilmente reversibles a un coste razonable. ¿Bien? Y si miramos cuál es la implicación emocional de la gente en relación con el cambio climático y con los eventos extremos que genera, tiene que ver precisamente con la cola de las distribuciones. Creo que se mencionaba ahora en la discusión o en el intercambio entre Fernando y el representante, creo que era del Ayuntamiento de Terrassa, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Si miramos esta cola de la distribución, lo que vemos es que una de las características fundamentales del cambio climático, a la que creo que no le dedicamos suficiente atención, es lo que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático llama cascada de incertidumbres. Es decir, hay una serie de incertidumbres anidadas que son las que realmente son relevantes. ¿Por qué? Porque nos podríamos encontrar con que las precipitaciones que se producen en la ciudad de la que yo vengo, Madrid, en un año, en comparación con el anterior, sean exactamente las mismas de 1 de enero a 31 de diciembre, pero en una única tarde se produzca la mitad de las precipitaciones del año anterior. Y esto es relevante, que se lo pregunte si no a los productores del Priorat, que se lo pregunte a la gente del Alt Empordà. Es decir, esta gente no necesita una cantidad, un volumen concreto de agua a lo largo del año, no, lo necesitan en un momento específico. Si no se da en ese momento específico, pierde toda la cosecha. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la respuesta de la comunidad internacional ante este desafío del cambio climático? La conocemos. Esto que hay en pantalla, y si hay algún estudiante por aquí, esto que tenéis en pantalla es el cambio estructural más importante que vamos a ver en la economía, probablemente en mi vida y en la vuestra. ¿Sí? Tiene que ver con la descarbonización de la economía, un desafío no menor. Bien, buenas noticias. Tenemos una hoja de ruta. Esta hoja de ruta nos permite además saber que tenemos la mayor parte de las medidas que necesitamos para esa transición energética, que no puede ocurrir sin una transición equivalente en la movilidad de personas y mercancías. Esencialmente están más o menos disponibles con diferentes niveles de maduración tecnológica y con diferentes niveles de disponibilidad a escala comercial. ¿Bien? Pero en esencia sabemos lo que hay que hacer. Tenemos dificultades para que países clave, China e India, se conecten a tiempo a esta hoja de ruta de descarbonización, sin la cual básicamente es game over. ¿Sí? Pero lo que tenemos aquí es una hoja de ruta clara hasta el 2050 para descarbonizar la economía. Esto es solo una faceta de la lucha contra el cambio climático, pero hay otra que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Y esta es la hermana pobre de las discusiones internacionales sobre el cambio climático. Bueno, pues del mismo modo que aquellos que se aproximan a la descarbonización hablando de la necesidad de una transición energética sin precedentes han tenido cierto éxito en la comunicación social del desafío, ahora quien más, quien menos sabe que nos alejamos de los combustibles fósiles y entramos en renovables, que tenemos que electrificar nuestra flota de vehículos, más o menos esto ya ha ido calando. No hemos entendido que necesitamos una transición equivalente, probablemente incluso diría que más ambiciosa, que tiene que ver con la transición en la gestión de recursos hídricos. Y esto estaba en la presentación que ha hecho Joan Gaya. Pero además él decía algo más que comparto plenamente. Gestionar el agua
no es calibrar un modelo hidrológico entre disponibilidad y demandas presentes y futuras, con perdón de todos los hidrólogos presentes en la sala. ¿Sí? Ese trabajo es súper relevante, súper interesante y efectivamente lo hacen las 200 personas que se dedican a planificación hidrológica en España. Pero eso no es gestionar el agua. Gestionar el agua es gestionar las actividades económicas que generan presiones sobre los ecosistemas acuáticos. ¿Sí? Incluso llegando a reflexiones políticamente incorrectas como reflexionar sobre cómo está creciendo la masa forestal en determinadas zonas del territorio. ¿Me explico? Esto es lo relevante. Gestionar el agua en realidad es gestionar un modelo de desarrollo económico, es gestionar la vocación del territorio, es gestionar nuestra manera de vivir, de diseñar ciudades, de consumir datos. Eso es gestionar el agua. Gestionar el agua no es calibrar un modelo hidrológico. Esta es la parte fácil de la gestión del agua. Bien, si me centro en algunas referencias. Cuando hablamos de la sequía, sobre todo en zonas urbanas, nos encontramos con lo siguiente. La gestión del agua en zonas urbanas nos lleva a veces a pensar que el desafío está en el ciclo urbano del agua y que el desafío es un desafío del operador, de la empresa de servicios de agua. En realidad el desafío es un desafío que está en el territorio, que está en la cuenca alta. Por no hablar, como me piden que hable en términos internacionales, por no hablar específicamente de lo que ocurre en las cuencas internas de Cataluña, en el área metropolitana de Barcelona. En este momento me atrevería a afirmar que no existe ni una sola área metropolitana en América Latina, desde Ciudad de México hasta Santiago de Chile, que tenga garantizada su seguridad hídrica a mediano plazo. Ninguna. Ni la provincia de Buenos Aires con 10 millones de personas, ni el área metropolitana de Lima con otros 10 millones de personas, ni siquiera Montevideo, que este año ha servido agua con el doble de salinidad de lo que se servía tradicionalmente, incluso estableciendo una excepción para superar los estándares sanitarios y dañando, por cierto, a todos los enfermos de riñón. Este tipo de situaciones son situaciones absolutamente generalizadas. Y veamos lo siguiente, si miramos al territorio no podemos dejar de mirar a la agricultura. Pero cuando miramos a la agricultura nos encontramos con una paradoja que desde un punto de vista económico me parece fascinante. Me parece fascinante desde un punto de vista académico. Como ciudadano me parece una tragedia, que es, cuanto más exitosos somos en determinados programas de aumento de la eficiencia en el uso de agua en la agricultura, ¿sí?, más agua terminamos consumiendo en la cuenca. Bueno, esto está descrito en teoría económica desde hace más de 100 años por Stanley Jevons. Se llama la paradoja de Jevons y tiene que ver con el hecho de que podemos conseguir ahorros, eficiencias individuales en parcela que en realidad, a través fundamentalmente de la productividad del agua, generen un incentivo perverso que nos conduzca a que en términos agregados en la cuenca estemos utilizando todavía más agua. ¿Sí? Siempre hacemos el supuesto de comparar el antes y el después. Los estudiantes de economía que estén presentes en la sala saben perfectamente que esa comparación no se puede hacer. Tenemos que comparar una situación en la que existen medidas de eficiencia en el agua con situaciones en las que no existen, es decir, con la línea de base. ¿Bien? Y si hacemos esa comparación, tenemos que aceptar que en el camino la regante o el regante se mueve y cambia su mezcla de cultivo. Si sabe que es más eficiente en el uso de agua, tiene incentivos para producir arándanos o aguacate, con independencia de que el consumo por unidad de superficie sea muchísimo mayor. ¿Sí? ¿Y por qué lo hace? Porque el mercado genera buenas razones para tomar malas decisiones, porque genera una estructura de incentivos muy poderosa. Bien, estos efectos rebote que tienen descritos en pantalla en este momento son de toda índole, pero conducen precisamente a eso, a que nuestras ganancias y nuestro esfuerzo con dinero del contribuyente para conseguir mejoras de eficiencia en parcela, cuando se trasladan a la cuenca, nos conduzcan a una situación paradójica, que es que terminamos utilizando más agua en términos agregados. Bien, otro desafío, un desafío muy reconocible si pensamos, por ejemplo, en el sur del área metropolitana de Barcelona y pensamos en el problema de la sobreexplotación de un acuífero costero como el acuífero del Llobregat. ¿Sí? La sobreexplotación de acuíferos costeros nos conduce a problemas como estos que vemos en Australia. ¿Sí? Cuando queremos hacer uso del agua, el agua está altamente salinizada. Y el tema de la salinización es un tema cada vez más importante cuando hablamos de la gestión del agua en la agricultura. Tenemos buenas respuestas también. En Estados Unidos, un estudio del MIT que en estos puntos verdes identifica dónde existe correlación entre la disponibilidad de recursos de aguas subterráneas altamente salinizados, son aguas salobres, no es agua de mar, pero es agua salobre, y dónde existe el potencial para utilizar estructuras descentralizadas de energías renovables que nos permitan tener pequeñas plantas desalobradoras, pequeñas desaladoras,
que permitan recuperar ese recurso. Este enfoque de desalación descentralizada no tiene nada que ver con el enfoque de desalación centralizada en las costas, que tiene otro tipo de características. Bien, pero claro, aquí una de las dificultades que nos encontramos es que si comparamos diferentes fuentes de agua y si hablamos de una de las soluciones que se ven a nivel internacional en términos de la gestión de sequías y de escasez de agua a largo plazo, que es la diversificación de las fuentes de oferta, nos encontramos con lo siguiente. En la diversificación de las fuentes de oferta, el coste unitario de proveer un metro cúbico de agua de diferente procedencia no se parece ni como un huevo a una castaña. Un regante en el sur de Europa puede estar simplemente pagando por el coste del bombeo en su pozo, en su parcela, de un acuífero sobreexplotado, potencialmente contaminado por nitratos, con altos niveles de boro, que no le sirven necesariamente para regar con ese agua. Por tanto, tiene que mezclarla con otro agua que recibe, de trasvases o de... Y nos encontramos con que está pagando a lo mejor simplemente, dependiendo del momento del coste energético, entre 8 y 15 céntimos de euro por metro cúbico de agua. El precio de un metro cúbico de agua que te entrega una desaladora en Torrevieja o en el Prat, cuando se utiliza, como se ha utilizado en los últimos 20 años, por debajo del 20% de su capacidad instalada, se pone muy cerca del euro. A la salida de la planta, cuando lo vinculas a parcela, son 2 euros, 3 euros, 4 euros. ¿Sí? No tiene ningún sentido para el regante utilizar ese agua. Y sin embargo, sabemos que ese recurso es un recurso estrictamente planificable, sostenible en algún sentido, frente a la utilización insostenible de los recursos sobreexplotados de aguas subterráneas. Y esto está ocurriendo permanentemente. ¿Por qué? Porque el desafío ya no es tecnológico. Ya hemos resuelto todos los problemas de porosidad óptima de las membranas, ya hemos resuelto todos los problemas, incluso hemos avanzado muchísimo en eficiencia energética en el uso en la desalación de agua. El desafío es un problema de rediseño de incentivos. Y esto que he mencionado para la desalación lo podría mencionar para la reutilización, por ejemplo. No estamos en el mismo orden de magnitud en cuanto a precios, pero sí estamos hablando de un coste que puede ser 45, 50 céntimos de euro por metro cúbico. Bien. Otra lección que aprendemos a nivel internacional cuando vemos la gestión de la sequía. Por favor, aceptemos de una vez por todas que si hablamos de sostenibilidad, la mirada sectorial no solo no es buena, sino que es altamente contraproducente. No existen los sectores. No existe eso que llamamos sector agroalimentario, sector urbano, sector turístico. No existen los sectores, porque desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo que existen son interrelaciones complejas entre esos sectores, que son las que tenemos que observar para enfrentarnos a desafíos de estas características. Bueno, déjenme que les ponga simplemente un ejemplo. No sé si conocen toda esta estructura de gasoductos en Europa. Bueno, se pusieron muy de moda cuando en febrero del año 2022 se produce la invasión de un país soberano a 5 horas en avión de aquí, ¿verdad?, en Ucrania, y nos metemos en una crisis energética, la mayor crisis energética en los últimos 50 años. Bueno, esto que era un problema de política exterior para la mayor parte de los países de la Unión Europea era un problema de política interior para Alemania. ¿Por qué? Porque había ciudadanos alemanes que le decían a sus gobernantes, cuidado, porque con las importaciones de gas natural ruso estáis contribuyendo a financiar la invasión de Ucrania y el éxodo de más de 10 millones de refugiados. ¿Bien? Y tenían razón. Entonces Alemania se puso a decir, oye, tenemos que reducir nuestra dependencia de gas ruso. Llegaron a un acuerdo, el presidente de la República Federal de Alemania y el presidente del Gobierno de España llegaron a un acuerdo, un proyecto que se llamaba MedCat, que pasaba por aquí y pasaba, tenía que atravesar, permitía a España seguir importando gas natural desde Argelia, si no rompemos las relaciones internacionales con Argelia, que todo está en camino, ¿sí? Pero si no es de Argelia, será de Qatar, o será de Estados Unidos, o será de Nigeria, ¿bien? Y con ese gas natural lo transformamos en gas natural licuado y a través de este nuevo gasoducto lo llevábamos a Alemania. No resolvíamos el problema en absoluto, no era la panacea, pero aliviaba el problema de dependencia. Bueno, ¿qué es lo que vimos en ese contexto? ¿Quién se opuso a ese proyecto? El presidente Macron. No sé si les cae simpático, ¿no?, si les parece guapo o no, pero este tipo ha sido intachable a la hora de apoyar proyectos de identidad europea. Siempre se ha puesto del lado de los proyectos de identidad europea, excepto en este caso. ¿Por qué? Porque el 70% de la energía eléctrica que se consume en Francia procede de reactores nucleares como este. Bueno, pues desde diciembre del año 2021 se había identificado un problema de mantenimiento, un problema de corrosión en 32 de los 56 reactores nucleares de Francia. De manera que Francia no tenía la posibilidad de seguir utilizando esa capacidad instalada. Dijo, no pasa nada, utilizamos el resto. Pero el resto también tenían problemas. ¿Por qué? Porque el coste unitario de refrigerar
esos reactores nucleares creció como resultado de esta sequía. De repente, el sector energético europeo comenzó a hablar de agua. No existen los sectores. La mirada sectorial, cuando hablamos de sequía, cuando hablamos de escasez estructural de agua, es absolutamente contraproducente, ¿sí? Y entonces te das cuenta de que hay una restricción que tiene que ver con la disponibilidad de agua. Francia terminó utilizando más gas natural de España, comprando más gas natural de España del que había comprado nunca, y esta sequía se siguió desplazando hacia el territorio de la península ibérica, y España, una potencia mundial en la generación de energía eléctrica con renovables y con hidroeléctrica, no tenía agua para turbinar en buena parte de sus ríos. Bien, pero es que mientras que esto ocurre y mientras que hablamos, esto ocurre al mismo tiempo en el Rin. Ahí tienen la comparación entre agosto del 21 y agosto del 22. Esto nos permitió entender la importancia que tienen estos ríos europeos en términos de el potencial disruptor de cadenas de suministro críticas, y por tanto que cuando hablamos de sequía estamos hablando también de desempeño macroeconómico y de cohesión territorial y de cohesión social, y estamos hablando de nuestra posibilidad para reducir problemas de exclusión social y para conservar diversidad biológica. Estamos hablando de muchas cosas cuando hablamos de agua. Y si miramos lo que ocurre en cuanto a la capacidad instalada de producción minera o de conversión de energía, vemos que, por ejemplo, en países como China se concentra precisamente en aquellos lugares donde mayor estrés hídrico hay. Pero esto está ocurriendo al mismo tiempo en el Mississippi, afectando todo el sistema de exportación de grano del medio oeste norteamericano. Está ocurriendo en el Yangtze, en China. Está ocurriendo en este efluente del Yangtze. Está ocurriendo en el Canal de Panamá, donde pasaban aproximadamente 12.000 barcos cada año y se ha tenido que reducir el flujo diario de 36 a 24 como resultado del descenso del caudal, porque este canal se nutre de agua dulce, esencialmente. Y alguien podría pensar, bueno, ¿eso afectará a la economía panameña? Pues no, afecta a la economía panameña, pero a través de cadenas de suministro complejas termina afectando a la economía en su conjunto. La sequía que vivió el área metropolitana de Barcelona en el año 2008, si no recuerdo mal, fue una sequía que, con estimaciones posteriores en un estudio científico publicado por BC3, una institución de mucho prestigio en el análisis de cambio climático, BC3 estimó que se había producido una pérdida del PIB catalán de 1,5 puntos. Esta es la broma de una sequía. 1,5 puntos del PIB. Claro, la economía catalana es rica. Digamos que se puede permitir una recesión o una desaceleración de su crecimiento. En otros lugares te saca del carril, ¿vale? Bien. Y termino hablando de algunas cuestiones para también hacer justicia a las interesantísimas presentaciones previas que se ha hecho. Aquí no es que no llueva mucho, es que nunca ha llovido mucho. Es que hay datos en relación al suelo que nos dicen que el 75% del territorio en España está en riesgo de desertificación y que el 20% está desertificado de facto. Si observamos, por ejemplo, en un pantano aquí, el de Bails, en el sistema del Ter Llobregat, vemos el retroceso. Y este retroceso, la última imagen es del año 2024. Este retroceso no se ha detenido como resultado de las lluvias que permitieron relajar la situación después del verano. Si vemos la situación que nos proporciona el Observatorio Europeo de Sequía, vemos el desafío que vemos en términos de sequía. Estos son datos actualizados a 10 de octubre. Pero si hacemos zoom, vemos dónde está este desafío. Pensar que la sequía se terminó es muy ingenuo, pero sobre todo pensar que ese es el desafío es muy ingenuo, porque el desafío es este. Estos son datos del World Resources Institute, un think tank basado en Washington, que trabaja sobre el concepto de estrés hídrico, es decir, de la brecha entre disponibilidad y demanda, y nos muestra que en las zonas que están en rojo, ¿sí?, o en un rojo un poco menos intenso, se consumen entre el 60 y el 80% de los recursos renovables disponibles en la cuenca ya. No hay que esperar a 2040, ya está ocurriendo esto. Y fíjense que nuestras características, yo siempre digo que cuando hablo en Madrid o en Barcelona estoy hablando desde el norte de África, ¿sí?, porque más que desde el sur de Europa, porque en realidad estamos hablando de una realidad que es muy parecida a la de nuestros vecinos en el sur del Mediterráneo. Si nos referimos al tema de las tarifas que mencionaba Fernando y observamos cómo ha ido evolucionando en los últimos tiempos, realmente vemos algo que es difícil de contar. A mí me cuesta mucho, no sé a ti, Fernando, a mí me cuesta mucho entrar en clase y explicarle a alumnos de economía que el precio debería reaccionar a la escasez de un recurso, ¿sí? Porque en este caso no ocurre así, ¿sí? Y ponemos el foco, y yo creo que Fernando lo ha explicado de una manera impecable, ¿sí? Él ha hablado mucho de estructuras tarifarias, de diseño de la tarifa, no tanto del nivel de la tarifa, ¿sí?
Si nos centramos en un elemento que él mencionaba, él decía, Copenhague tiene probablemente la tarifa más alta en el ámbito de la Unión Europea. Claro, 100% de acuerdo, pero es que creo que hay que añadir una información fundamental. Es que en Dinamarca se tomó la decisión de trasladar todo a tarifa. Eso hace que el coste para el ciudadano cuando paga la tarifa es muy alto, pero tiene una virtud maravillosa en términos de cultura democrática, que es que la rendición de cuentas es espectacular, porque el ciudadano sabe que todo lo que paga, lo paga por la tarifa. Aquí pagamos, como él ha explicado, y no voy a insistir más porque creo que la casuística que ha mencionado es amplísima, aquí pagamos una tarifa con varios tramos, un canon, en un sitio un canon por pestes, en otro por basuras, en un sitio hay 3 cánones, en otro no hay ninguno. Esta diversidad. Yo recuerdo un estudio, y les animo a buscarlo, está disponible, un PDF que se pueden descargar de la página de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. En algún momento la CNMC se planteó introducir, liberalizar el tramo minorista en la prestación de servicios de agua en España. Sí, creo que las 2 economistas que lo hicieron, brillantísimas, una formación espectacular, 2 economistas jóvenes, deben estar con tratamiento psiquiátrico para siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo descubrieron algo que ha mostrado Fernando, que es la asimetría, la diversidad. Piensen que tenemos 8.125 municipios, más de 2.700 sistemas de operación, todos regulados por una ordenanza que se aprueba legítimamente en un pleno municipal, pero es que no tenemos criterios de armonización tarifaria. No hay nadie que pueda hacer una recomendación sobre cómo se podría armonizar este sistema tarifario. Bien. Si observamos de todas maneras el tema de la capacidad de pago, me parece que tenemos que ser justos. El problema no está en el nivel de la tarifa. De hecho, los niveles de las tarifas, si queremos tener un pensamiento progresista en relación a la gestión sostenible sobre los recursos hídricos, nos debería llevar a pensar que en algunos casos las tarifas deberían subir y deberían subir de manera ostensible. ¿Sí? Pero tenemos que ser sensibles, no podemos ser tan cretinos como para no entender que hay familias que lo pasan muy mal y que tienen problemas reales de capacidad de pago. ¿Bien? Pero este problema de capacidad de pago en realidad tiene mucho más que ver con esto, con el elefante en la habitación, que es, tenemos 1/5 parte de la población en España, 1/4 parte de la población joven en riesgo de exclusión social y pobreza relativa. Ese desafío es un desafío de renta disponible, no es un desafío de nivel de la tarifa. Porque como decía Fernando, si una familia tiene problemas para asumir 4, 5 o 12 euros, es que tiene problemas para todo. No solo tienes problemas para pagar las tarifas de agua. Bien, y simplemente me quiero referir a un tema que me parece muy importante. Cada vez que me preguntan cómo hacemos para resolver la sequía, siempre digo, no incurramos en el siguiente error. Y es el error de a algo que es coyuntural, porque la sequía es coyuntural, es una disminución temporal significativa en relación a una línea de base de las precipitaciones y toda su traducción hidrológica, agronómica, etcétera. Pero si queremos resolver un problema temporal, no pensemos que las soluciones estructurales lo van a resolver. Y al revés, no pretendamos resolver un problema estructural con soluciones coyunturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llega la sequía es tarde, es el reconocimiento de un fracaso. ¿Por qué? Porque ahí es cuando realmente lo único que podemos hacer es adoptar un enfoque ad hoc, ex post, no necesariamente planificado, de remediación de impactos, cuando en realidad lo que nos protege de la sequía es precisamente pensar en la siguiente sequía. Todas las inversiones que se están haciendo ahora para aumentar la capacidad instalada de reutilización y desalación en las cuencas internas de Cataluña, o buena parte de ellas, van en la línea correcta, pero en la línea correcta para protegernos de la sequía de 2030. Entonces, tenemos que ser capaces de alternar y de pensar que las soluciones coyunturales son maravillosas, pero para resolver problemas coyunturales, y las soluciones estructurales para resolver problemas estructurales. Pero no mezclemos. No pidamos a una que resuelva lo que debería resolver la otra. Bien, y pongo el ejemplo de la desalación como un ejemplo de este problema que encontramos entre desafíos estructurales y coyunturales. Si vemos cómo ha aumentado la capacidad de desalación a nivel mundial, lo ha hecho pese a una serie de barreras, de problemas que se le han señalado permanentemente. Alto consumo energético, qué hacemos con las membranas una vez se termina a los 3 o 5 años su vida útil, qué hacemos con ese dolor de cabeza que se llama salmuera, una solución hipersalina que aparece como subproducto. Bueno, pues lo que vemos es lo siguiente. Primero, el desafío fundamental, o uno de los desafíos fundamentales en relación con la desalación y específicamente con el OPEX, con los costes operativos de desalar agua, se da en un contexto que no tiene nada que ver con la política de agua, tiene que ver con los costes energéticos.
Nuevamente, superemos la barrera o la mirada sectorial. Luego, si pensamos en términos del tratamiento de las salmueras, lo que vemos es, primero, la investigación es ahí donde se ha centrado. Somos conscientes de ese desafío. Pero vemos algo que es muy interesante. Todavía hay una diversidad de coste unitario de desalar, tanto en términos de diferentes tecnologías como en términos de diferentes escalas. Por ejemplo, antes mencionaba la planta del Prat, o la planta de Torrevieja, o la planta de Carboneras. Todas estas plantas de desalación, si se utilizan al 20% de capacidad instalada, a lo mejor nos entregan un metro cúbico de agua desalada a 90 céntimos o €1. Pero si las ponemos a funcionar por encima del 80% de capacidad instalada, a lo mejor reducimos a la mitad ese coste, sin haber introducido ninguna modificación tecnológica significativa, simplemente operando más esas plantas. ¿Bien? Si miramos la posibilidad de introducir un cambio en el modelo de operación de las plantas de desalación, vemos lo siguiente. Desde un punto de vista tecnológico, la recuperación de materiales críticos de la salmuera ya está disponible y es una fuente fundamental de ingresos para cualquier operador de una planta de desalación. Pero para eso necesitamos resolver un problema que también se da en economía circular, que es el problema de la escala. Tenemos experiencias maravillosas de recuperación de materiales críticos o de regeneración de agua para producción de fertilizantes, para generación de biogás, etc. Son escalas a veces muy pequeñas. ¿Y por qué son muy pequeñas? Porque no hemos hecho la innovación institucional que acompaña esa innovación tecnológica, porque no es solo un tema de membranas avanzadas, es un tema de generar mercados para el agua reutilizada, para los fertilizantes, para el biogás, para los productos agrícolas que se producen con agua reutilizada. ¿De acuerdo? Bien. Y tenía una serie de conclusiones en relación a una serie de sesgos cognitivos, pero lo dejo aquí y espero haberles ilustrado a partir de algunas conclusiones en relación a mi experiencia internacional con estos temas. Gracias. Bueno, tenemos ahora 5 minutitos para coloquio, así que si hay alguna pregunta que alguien quiere levantar la mano. Bueno, el tiempo es escaso, pero da para alguna pregunta. Bueno, pues me lanzo yo, en caso de que no haya ninguna. Gonzalo, nos has movido, ¿no?, todas nuestras conciencias de una forma muy clara. Y a raíz de lo que has comentado, porque has hablado de incentivos, has hablado de planificación territorial, de todo el tema de las aguas regeneradas, muy interesante la relación esta de lo que has comentado de no hay sectores, ¿no? O sea, a ver, el mundo globalizado está también para esto, ¿no? Entonces, ¿tú crees que un buen resumen podría ser el de, al final esto es un problema de gobernanza, pero de gobernanza global, no de gobernanza del agua? Absolutamente. Es decir, yo creo que en temas de agua el desafío ya no es eminentemente financiero, en absoluto. Estamos viviendo un momento que es el momento de estímulo fiscal más importante que hemos vivido en nuestra historia, ¿sí? Hay problemas de acceso a esos subsidios públicos de Next Generation EU, hay problemas de canalizar esos recursos públicos hacia donde realmente se necesita, pero hay dinero, no hay una restricción financiera en este sentido. Lo mismo sirve cuando miramos a los mercados financieros internacionales en términos privados. Los fondos de inversión, las aseguradoras están lanzando señales de que quieren invertir y quieren invertir en cosas como transición energética, provisión de servicios de agua, quieren invertir sobre soluciones basadas en la naturaleza, adaptación al cambio climático. Bien, entonces no me parece que esa sea la restricción relevante. No me parece que la restricción tecnológica sea relevante en absoluto. Buena parte de las cosas que he contado aquí se resuelven con la misma tecnología. Son membranas avanzadas, ósmosis inversa, utilizada de una manera más o menos adecuada. Sí creo que hay un desafío de gobernanza, pero también creo que hay un desafío en cómo entender esta gobernanza. Yo formo parte de un Policy Forum, un foro en el que nos reunimos más o menos 100 personas 2 veces al año, convocados por la OCDE, para discutir sobre gobernanza del agua. ¿Sí? Se llama la Iniciativa de Gobernanza de Agua de la OCDE. Y cada vez que nos reunimos, entramos a veces en este tipo de discusiones. He visto 3 generaciones de discusiones sobre gobernanza. La primera nos decía, tenemos que ser transparentes, hacer buena rendición de cuentas, generar marcos institucionales cartesianos, racionales, sensatos, y al mismo tiempo tenemos que garantizar la participación significativa de los ciudadanos. Estas 4 cosas que acabo de mencionar son imprescindibles, son fundamentales, pero son condiciones necesarias y no suficientes. Y además es casi imposible encontrar lugares en el mundo donde se den las 4. ¿Sí? Las necesitamos, pero no las vemos.
Hay un segundo nivel de discusión que dice, no, lo que necesitamos efectivamente es un marco institucional, que sea un marco institucional donde no haya solapamiento de funciones, donde aprovechemos las sinergias, donde haya una buena innovación institucional, donde la regulación responda al interés general, pero tenga esa capacidad que tiene la regulación de alinear objetivos que nos damos colectivamente con intereses legítimos desde un punto de vista individual. ¿Bien? Bueno, todo esto es importante, pero es una condición necesaria y no suficiente. ¿De qué se habla hoy cuando se habla de gobernanza? Desde mi punto de vista, de lo que realmente significa la sostenibilidad, que es gestionar la complejidad y la incertidumbre. Tenemos que ser capaces de gestionar la complejidad. Y gestionar la complejidad significa, esencialmente, y no me siento muy tentado a mostrar una cosa que iba a mostrar. A ver si puedo. Porque creo que se va a ver perfecto con esta imagen. A ver... Es importante reconocer la diferencia entre algo complicado, un sistema complicado como este, mecanístico, que siempre se comporta igual, en el que todas las reacciones son causa-efecto, en el que siempre podemos predecir el funcionamiento del sistema, con un sistema complejo, en el que no podemos predecir absolutamente nada y en el que nuestra gestión se tiene que parecer un poquito a esto. Fíjense, nosotros estamos gestionando el agua con el enfoque lineal que tienen arriba, en el que pasamos de un punto a otro, cuando en realidad ya no podemos ser tan cándidos, ¿sí? Y que me perdonen todas las economistas o ingenieras o ingenieros que hay en la sala, ¿sí? No podemos ser tan cándidos como para pensar que el desafío es un desafío de encontrar soluciones óptimas. ¿Sí? Tenemos que encontrar soluciones robustas. Robustas significan que nos protejan incluso de nuestros propios errores de diseño. Y además adaptativas, y ahí lo tienen en la parte inferior a la derecha. Es decir, diferentes trayectorias, diseñar diferentes escenarios, ser capaces de flexibilizar, de transformar. La tecnología ahora nos lo permite, porque ahora podemos generar infraestructuras modulares que no podíamos generar hace 10 o 20 o 50 años. Entonces, tenemos, pero realmente nuestro desafío no está en gestionar este reloj, por maravilloso que les parezca, sino en gestionar este ecosistema complejo, dinámico, con un comportamiento difícil de predecir. Perfecto, pues muchísimas gracias. A partir de este momento, siéntete libre para marchar cuando tu reloj lo marque. Y pasamos ya a la siguiente ponente, a Cecilia Tortajada, que a ver si... perfecto. Bienvenida de nuevo, Cecilia, y cuando quieras. Sí, gracias. Gracias por la invitación y un gusto conocer a gente cuyos trabajos he leído mucho tiempo y ver a David Sabri. Yo voy a hacer la presentación de Singapur. No sé si Joao pueda poner la presentación. Ahí está. La presentación de Singapur en la que voy a explicar un poco toda esta complejidad que hay en cuestión de gobernanza del agua, en cuestión de políticas públicas y su aplicación, que es siempre tan difícil. Y es en el tema de Singapur, en donde he estado, un tema que he trabajado durante muchos años. Lo he puesto desde un punto de vista de una nueva frontera, porque es lo que es Singapur, siempre se marcan metas a corto, mediano y largo plazo. Y es en el marco de una economía circular. Economía circular es una frase que está de moda y de pronto, como a todas las otras frases, las queremos utilizar en cada uno de los, o en muchas situaciones en las que no cabe. En el caso de Singapur cabe porque hay una clara intención desde el punto de vista de planificación, de políticas, de gestión, desarrollo tecnológico, para un uso de recursos, uso y reuso de recursos mucho más eficiente y para tratar de hacerlo de una forma más sostenible. Singapur está en el sureste asiático, muy cerca del Ecuador. La importancia de esto es la precipitación, que es de aproximadamente 2.000 milímetros al año. El motivo por el que a Singapur se le considera como una ciudad-estado con escasez de agua es porque es muy pequeñito y los 17 envases que tienen no es suficiente para almacenar el agua que se necesita para todas las actividades socioeconómicas. Me gusta poner estas imágenes porque se ve cómo cambia Singapur con el tiempo. Aparece, se construye, no aparece, pero se construye el aeropuerto en el este. En
occidente, en la parte inferior, se ve Yurón, que es una isla muy importante, es en donde están todas las industrias, las petroquímicas, la industria muy pesada, que son grandes usuarios del agua. En la mayoría de nuestros países, el país crece sin gran planificación y el sector agua, el sector energía, el sector agrícola corre detrás de esos planes que de alguna forma se van implementando, pero corren detrás para poder llegar a las metas. Y en el caso de Singapur es justo al revés. El sector agua es muy importante porque hay ese entendimiento que tanto en el sector agua, claro, en el sector energía hay depende de las actividades socioeconómicas y por lo tanto se planea con mucha anticipación. Hay planes, en muchos países hay planos de corto, mediano y largo plazo y se revisan. La diferencia en el caso de Singapur es que se aplican y no hay lo que hay en muchos otros países en los que los organismos internacionales salen con algún paradigma y todo el mundo va y lo utiliza y lo reutiliza y lo explota sin siquiera entenderlo. Y al final de cuentas no se aprovecha. En el caso de Singapur se utiliza lo que sirve y lo que no sirve pues se cambia hasta que no sirva. El agua, la precipitación es lo que se llama, estas son sus 4 fuentes de agua, es lo que se llama como las cuencas, que son muy pequeñas. La segunda, que más bien es la primera fuente de ingreso de agua a la ciudad-estado, es el agua que es importada desde el estado de Johor en Malasia. Y el tercero y el cuarto es lo que muestran un gran grado de ingenuidad y de riesgo y de anticipación al futuro. El caso de Newater, que es la reutilización de agua, que esto se empezó a trabajar en los 70s, y el agua desalinizada. Ha habido el entendimiento desde hace muchos años, desde la independencia, que Singapur necesitaba ser sostenible. En aquella época la expresión sostenibilidad no se utilizaba como se utiliza ahora, pero había el entendimiento de que había que utilizar los recursos de una forma sostenible, de una forma inteligente, porque son pocos y porque el crecimiento que se quería, socioeconómico que se quería hacer de Singapur era mucho más de lo que se podría lograr si fuera solamente con base en los recursos naturales que se tienen. El agua, siendo uno de los recursos esenciales, se planeó qué podemos hacer, mantenerla limpia, que es algo que todavía no se puede hacer en gran parte de los países en desarrollo, no sin mencionar a todos los países en vías de desarrollo. El agua está limpia para los diferentes usos. El agua que se importa está dentro de un acuerdo que termina en el 2061. Durante los últimos 50 años ha habido mucho trabajo para que en el momento en que llegue y este es el tercer acuerdo que hay entre Singapur y Malasia para importar agua, pero la idea es que para el 2061 o un año antes ya no haya esa dependencia en el agua que se importa, sino que ya se produzca en el país. Y la forma de producirla es reutilizando aguas, que son, voy a explicarlo un poco más adelante, para uso directo y uso indirecto potable, y finalmente el agua desalinizada, que se hace en muchos lugares. La diferencia también es las metas que se marcan. Se construyen plantas desalinizadoras, pero el objetivo no es la planta, el objetivo es la producción del agua, menor uso de energía, mejor uso de recursos. Y siempre yendo un paso adelante en el sentido de cómo se va a utilizar. Si no hay un objetivo claro de la utilización del recurso, no se va adelante con ese plan. En gestión de la demanda es lo mismo que conocemos y que ya ha sido presentado de forma excelente durante las presentaciones esta mañana, que son conservación, precio, educación pública, y todos sabemos que uno de los elementos más difíciles es no solamente la educación del público, sino la colaboración del público, de tal forma que ellos también sean parte de la solución. Esto es como se ve el ciclo del agua en Singapur.
las líneas que están, o las flechas que están de color morado, de color púrpura, son las del agua reutilizada. Se tratan en lo que se llama las New Water Factories y se usa de forma directa, forma indirecta. Forma indirecta es que se llenan los envases y de ahí se distribuyen a la población. Y la forma directa es a través de es hacia las industrias, la industria principalmente, que es la industria electrónica. A cada paso hay lo que en Singapur se llaman los KPIs. En cada paso hay metas muy claras de qué es lo que se puede lograr, que se debe lograr, de ideas, de eficiencia, de adelantos. Entonces, lo que vemos como el ciclo del agua es precisamente lo que se mencionaba antes. Es un ciclo también de gobernanza y un ciclo de políticas públicas. ¿Qué ha pasado en el caso de la reutilización? La reutilización se lanzó en el año 2002 por parte del primer ministro, que este es un tema que no ha sido apoyado políticamente por muchas ciudades, pero en el caso de Singapur sí lo fue. Y se creó, que es la imagen que está en el centro, se creó un centro para educación pública, a través del cual se le explicará a la gente qué es lo que es, a la población, qué es lo que se quería lograr, que había la tecnología y sobre todo para la gente, que no iba a haber problemas de salud pública. Existían desde antes de Singapur, ha existido Windhoek en Namibia, que ha reutilizado agua potable de forma directa. Es el único lugar en donde se hace hasta ahora, que se acaba de autorizar en California, pero no se hace todavía. Pero en Windhoek, en Namibia, se ha hecho desde 1968. En Orange County, en California, que han sido también los pioneros, se ha hecho durante muchos años. Y se sabe entonces que hay tecnología, se han tomado las experiencias de otros lugares. Y lo que tenemos en la imagen del lado izquierdo es la cerveza, que se hace no solamente en Singapur, sino que se hace ya en otras ciudades. Es una forma de concientizar, pero también se ha abierto el mercado para que la gente entienda que hay, no solamente de entender, es ser parte de la solución. Hay escasez de agua, no por tomar cerveza va a haber menos escasez de agua, pero es el hecho de que se vea que los recursos se pueden reutilizar. ¿Cuáles son los retos? Muchos. La parte de tecnología parece ser que está resuelta, pero es la percepción que hay y el hecho de que tal vez es la preocupación de las poblaciones de los contaminantes. Oímos que hay PFAS, oímos que hay contaminantes emergentes de los cuales se toman muestras de agua justo después del agua de tratamiento, de las plantas de tratamiento, y siguen ahí. Es importante que estén en ciertas concentraciones, no es importante, o cómo es importante. Y este tipo de conocimiento no se ha otorgado a los medios de comunicación, no se ha dado a la población en general. Por lo tanto, si bien una fuente de agua que viene directamente de nuestras aguas, de las aguas negras, de las aguas residuales, esa preocupación va a ser sano para mí, va a ser sano para mi familia. Además, el hecho de la concientización ambiental. Vamos a usar más energía cuando sabemos que el mundo sigue funcionando con base en las energías fósiles. Otra forma, ¿cómo se utiliza? Otra forma de utilizar el agua de forma eficiente. En Singapur no hay agricultura, que es una gran ventaja para la ciudad-estado, pero sí un mercado muy grande para la producción no es de todos los alimentos, pero sí de ciertos productos. Y esto se origina a través de una planificación que fue el Plan 3030, que se preparó justo antes de la pandemia, que para el año 2030, 30% del valor nutricional en Singapur va a ser producido dentro de Singapur. Una de las mejores formas, porque lo que se produce son hongos, es acuacultura, y algunos vegetales, pero es muy limitado, es precisamente lo que aparece ya en otros mercados, que son todas estas granjas verticales que son muy eficientes en cuestión de agua, pero no en cuestión de energía. Ahí en eso reside el reto.
Otra forma de hacer el uso de recursos más eficientes es la utilización, como se ha hecho ya en otros lugares. En el caso de Singapur es con la gestión de desechos sólidos y el agua tratada, que es la producción de energía para alimentar el siguiente proceso, de tal forma que se crea el círculo virtuoso. Y el objetivo, como vamos a ver, es que para el 2030 esta planta ya sea autosuficiente. En Singapur todos estos intentos, todos estos planes establecen pilotos. Una vez que el piloto funciona, se mejora, se perfecciona, se hace eficiente desde el punto de vista de costo y se aplica en otros lugares dentro de la isla, que también es una gran ventaja. Se prueba dentro de la isla de acuerdo a sus condiciones y después se ve cómo se puede extender. Se siguen construyendo plantas para producir agua reutilizada de muy alta calidad. Una vez que en Singapur se decide que se va a desarrollar desde el punto de vista urbanístico o industrial una zona, también se crean las fuentes de agua. No se traen, porque no siempre hay el agua, sino que se crean las fuentes del agua. Y también se crean reglas de eficiencia de acuerdo a los reglamentos. Para los grandes usuarios del agua, aquellos que utilizan más de 60,000 metros cúbicos de agua al año, tienen que no solamente demostrar y mostrar y preparar sus planes de eficiencia, sino también reciclar cierta cantidad de agua, porque de esta forma ellos pueden ser más autosuficientes y es menor impacto en los recursos naturales. Aproximadamente el sector industrial de Singapur, que es muy grande, en Singapur están las petroquímicas más grandes del mundo, utilizan 50% de agua reutilizada y 50% de agua potable todavía. Entonces, las metas son reducir el uso de agua potable. El precio, que es algo que ya se ha mencionado muchísimo esta mañana, hasta dónde el precio es un deterrente para que se utilice menos agua. Y hay muchas opiniones, pero no siempre lo hay. Aquí estoy presentando el precio de agua potable. Acaba de aumentar en el 2024, aumentará en un porcentaje igual en el 2025. Tiene el componente de una pequeña tasa de conservación, para conservación del agua, también para tratamiento. Pero si ustedes se fijan, en el extremo inferior derecho vemos que en 1 de abril del 2025, por menos de 40 metros cúbicos, la mayoría de la población utiliza menos de 40 metros cúbicos, que es el objetivo de dividirlo por ese volumen. Va a pagar cierta cantidad, que es de $3.24 de Singapur. Más de 40 va a ser de 4.39. Sin embargo, si nosotros vemos el precio del agua New Water, que es el agua reutilizada de calidad muy alta, que es la que utiliza la industria electrónica, vemos que es mucho más barata. Y voy a regresarme, este es de 2.50, en el otro caso es de 4.39. El motivo por el que Singapur lo hace, por el que la Agencia de Aguas de Singapur lo hace, es para fomentar el uso de New Water, precisamente. Poco a poco irán subiendo el precio del agua conforme se vayan dando las condiciones, pero por lo pronto el precio es menor que el del agua potable. ¿Qué otros problemas tiene Singapur? Muchos como el resto del mundo, siendo una isla muy pequeñita. Tiene problemas, como esto ya se habló ampliamente de cambio climático, que son los niveles de mar que afectan a una gran cantidad de industrias. En el mundo tenemos que afectar a las plantas de tratamiento, ya sean a todos nuestros lugares en donde se toma el agua, a las plantas de tratamiento, a las de descarga, a las de desalinización. ¿Cómo vamos a proteger esa infraestructura? Pero también es cómo vamos a proteger al territorio, porque el territorio lo utilizamos de muchas formas, de forma económica, pero también de forma social. Y se crea en Singapur. Singapur funciona con base en planes, nada es aleatorio, funciona con base a planes. Y ellos incluyen la opinión de la población. ¿Cómo llevar la información a la población sin alarmarla, pero capturar las preocupaciones y los intereses y las ideas, y que al mismo tiempo sean parte de esta solución, entiendan el problema sin crear esta angustia,
de que voy a morir ahogado, sino que esto tiene una solución, porque todo tiene la solución. Entonces, esta opinión de la gente es lo que informa los planes. Uno de los planes más recientes es el de la ciudad. Vamos a hacer es una ciudad de posibilidades, porque la situación cambia y por lo tanto las posibilidades cambian. En Singapur no se trabaja por sectores, se trabaja a nivel gobierno. Esta iniciativa, como podemos ver, es una iniciativa en la que participan varias instituciones por cuestión financiera, pero por cuestión de ideas, por cuestión de gobernanza, por cuestión de responsabilidades. ¿Qué es lo que dice este plan? ¿Cuáles son las metas? Van a hacer que se entienda la ciudad en la naturaleza. Esta terminología ha cambiado con el paso de los años, pero lo que se dice es que ha llegado a cierto nivel de desarrollo Singapur en el que ahora vamos a apoyar, es arbolado, porque los bosques primarios, aun cuando todavía quedan, pero muchos se han desaparecido porque han dado paso al desarrollo. Pero es la parte natural, un uso de energía más eficiente, una forma de vivir más sostenible, economía que sea más verde y la resiliencia. Y claro, cada uno de estos aspectos es muy complejo e implica muchos cambios, muchas decisiones políticas, de políticas y muchos cambios de gestión. En cuestión de forma de vida sostenible, ¿qué es lo que implica? Que hay una reducción de consumo de agua por persona. Al día, 141 litros por día. En este momento, reducirlo a 130. Menor uso de energía, que en este momento es de 3.5 kWh por metro cúbico, y reducirlo a 2 kWh por metro cúbico, pero que sea a través de desarrollo, de investigación y desarrollo. Y esta planta que presenté yo antes, en donde hablaba de los desechos sólidos y tratamiento de agua para que sea eficiente, esto también se debe lograr para el 2030. ¿Cómo vamos a lograr? Porque establecemos metas y bueno, ahora ¿cómo lo hacemos? Tenemos la infraestructura, que es la infraestructura tradicional, de la que se ha hablado mucho, de la que ahora la infraestructura tradicional no se le da la importancia que tiene. Y ahora queremos hacerlo todo natural y en realidad debe ser una combinación. Pero se dice, en el caso de Singapur tenemos que pasar de la infraestructura tradicional a una que sea más efectiva para la protección de costas, que tenga mayor valor ambiental y pueda crecer conforme se puede ir adaptando, conforme va subiendo el nivel del mar. Y se han creado se han hecho muchas propuestas. La mayor, que va a ser a gran escala, va a ser en la costa este, en donde ya se sabe que va a ser la más afectada y se va a crear una laguna. Y esta laguna va a ser para poder mitigar los impactos que haya en una laguna, pero construida en el mar, como hay en muchas otras islas, muchos experimentos en el mar que Singapur hace. Entonces, y ya con esto estoy para cerrar, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, esto implica muchas decisiones, muchos cambios, mucho financiamiento, muchos aspectos. Y en el caso de Singapur significa planificación, gestión, desarrollo tecnológico ha sido muy importante para Singapur, pero esto no se puede tener desarrollo tecnológico si no se tiene una gestión eficiente y si no se tiene una planificación. Singapur siempre ha pensado en que pero la meta principal es tener fuentes de agua que sean sostenibles en cantidad y calidad, que no es el caso en muchos de los otros países del mundo, en el largo plazo. Y si ustedes ven, o si vemos el mapa pequeñito que está en el extremo superior derecho, vemos toda la zona de donde se colecta el agua, ya sea por embalses o por infraestructura. Pero también hay el entendimiento de que los sistemas de abastecimiento, el sistema de colección, el sistema de crecimiento de la ciudad, el crecimiento de la forma en la que incluso que se produce el agua, no sería suficiente si hubiera sequías a largo plazo. Y para esto hay planes. Son muchos planes que se han hecho desde 1965 y son planes que se van
Se van midiendo los resultados, se van contando, se va viendo cómo se pueden hacer más eficiente, cuáles han sido las ventajas y cuáles han sido las desventajas. Ese es el segundo, que termina en el 2015 y los planes terminan en el 2060 ahora. Y finalmente, y termino con Singapur, cuando hablamos de soluciones o cuando hablamos de... Las soluciones siempre son temporales porque las situaciones cambian. En general deberíamos hablar de posibilidades, pero hay algo que en muchos casos se pierde, que es el contexto. Y siempre debemos centrarnos en el contexto. En este caso es una pequeñísima ciudad-estado que está en el sureste asiático con cierta cantidad de precipitación, con problemas para almacenar agua, pero con enorme cantidad de soluciones que empiezan con la planificación y con las políticas públicas. Y con eso termino mi presentación. Gracias. Bé, degut a que portem un retard important en els diferents panels i taules rodones, no hi haurà la possibilitat de fer col·loqui en aquest cas i passaríem directament a fer una breu, insisteixo en el tema de breu pausa cafè, si pot ser de 10 minuts o de 15 minuts, doncs millor que 20, d'acord? Gràcies. Nos despedimos de ti, Cecilia. Muchísimas gracias por tu presentación.